la palabra al asambleísta Juan Lloret, asambleísta por la provincia del Azuay. Vamos a esperar que conecte su micrófono y con Hola. ello la exposición. Buenas tardes nuevamente. Escuchamos, asambleísta. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por permitirme nuevamente el uso de la palabra. Y me encuentro totalmente asombrado, no solo por los datos que han puesto las personas que han comparecido a la sesión, sino también exigen respeto, hoy exigen respeto y exigen que se cumpla la ley, pero precisamente cuando se tienen que establecer las responsabilidades y cuando se cumplir la Constitución y las leyes de la República, como en mi pedido anterior de cambio del orden del día, votan en contra, cuando es claro el artículo 153 de la Constitución, y precisamente a esa persona que ha sido responsable de la peor crisis económica y financiera que está viviendo el país, como es el exministro, le premian o pretenden premiarle en el Banco Interamericano un cambio al orden del día para que se cumpla y se haga cumplir lo que establece las vestiduras. Voto en contra. Entonces, existe una falla con la conexión del asambleísta Juan Lloret. Informamos esto también a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos. Favoreciendo los intereses claramente de la banca y del sector económico y financiero, específicamente centrado en los intereses de la banca. Y, señor presidente, a mí me parece que hay un problema de fondo. No es solo el problema de la transportación. Yo saludo la intervención de los señores representantes, líderes de la transportación a nivel nacional, pero ese problema se lo ve y se lo evidencia a lo largo y ancho del país, señor presidente. Y no solo es el sector de la transportación, es la economía popular y solidaria, son los pequeños emprendimientos, son los pequeños y medianos negocios que hoy se ven nuevamente afectados por aquellos intereses económicos que están detrás de la banca. Nosotros lo habíamos anticipado, y nuestra bancada lo dijo con total frontalidad, que esta ley, mal llamada ley humanitaria, no iba a beneficiar precisamente a esos sectores productivos, no iba a recuperar el ingreso, y por el contrario, iba a afectar y a deteriorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Nosotros lo dijimos con claridad, salvo 2 o 3 artículos que puedan ser beneficiosos, digamos, para las grandes mayorías, el resto de los artículos son un claro retroceso a nivel de derechos laborales y sobre todo tienen un enfoque que no es el enfoque que necesita en este momento o que necesitaba en este momento el país, porque esa ley apunta a políticas cíclicas totalmente regresivas o recesivas también, en perjuicio del ingreso. En el momento en el cual el gobierno ha metido la mano en el bolsillo de los trabajadores, tanto públicos como privados, en el caso de los trabajadores públicos se les ha reducido hasta el 30% de sus salarios a final de cada mes, y en el caso de los trabajadores privados, inclusive esta ley humanitaria permitía que se reduzca hasta el 50% de su salario. Entonces, es evidente que al deteriorarse los ingresos de la población, eso genera un efecto dentro de la economía. Cae el ingreso, al momento en el cual cae el ingreso, cae la demanda, cuando cae la demanda, cae la producción y por supuesto cae el empleo. Y se deterioran todas las condiciones sistémicas de la economía. Entonces necesitamos tener esa claridad y también establecer las responsabilidades políticas, en este caso del peor gobierno de la historia y del peor ministro de Economía y Finanzas que ha tenido este país. Entonces eso hay que decirlo con claridad a aquellas personas que han cogobernado estos últimos 3 años y que hoy se rasgan las vestiduras. Yo quisiera, señor presidente, para ir muy puntualmente al detalle, si usted me permite compartir una presentación que pone en evidencia una serie de reclamos, porque no solo se ha evidenciado nuevamente el cobro y la gestión de cobranzas por parte de la banca, incumpliendo inclusive en algunos casos, que lo voy a demostrar a continuación,
lo que establecía la ley humanitaria e inclusive las resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que por cierto, cuyo presidente nuevamente no llega a la Asamblea Nacional. Ya no, yo lo mínimo que esperaba es que del nuevo ministro de Economía y Finanzas, que es el presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, esté presente y dé la cara al pueblo ecuatoriano. Pero bueno, si usted me permite, señor presidente, quiero compartir una presentación en el cual se pone en evidencia Proceda, por favor, precisamente con lo solicitado con la asambleísta Lloret para que pueda compartir la presentación que desea hacer. una serie de elementos y de información. Gracias. No sé si es que se puede evidenciar la presentación, señor presidente. La podemos ver. Gracias. Señor presidente, a mí, para nadie es desconocido que hemos venido dándole seguimiento a los abusos dentro del sistema financiero. Tanto es así que conjuntamente con el colega asambleísta Pavel Muñoz, y entiendo que hubo una presentación de una iniciativa también de parte de un asambleísta del Partido Social Cristiano, se planteó un proyecto de ley que busca frenar los abusos dentro del sistema financiero. Proyecto de ley que, debo decirlo, duerme el sueño de los justos. Duerme el sueño de los justos más de un año en la Asamblea Nacional, ya tiene el informe para primer debate y no ha tenido la voluntad política el presidente de la Asamblea Nacional de someterlo a este pleno. Pero a mí me siguen llegando las denuncias de los ciudadanos, del pueblo llano. El señor Richard Segura, que le siguen descontando de un supuesto seguro del Banco de Guayaquil, el señor Pablo Mosquera, que tienen que verificar lo que está pasando con Diners, de Pibi Patricio, que del Banco del Pichincha le debitaron el pago de una letra con un interés cuya cuota es de $170, le debitaron $210, y así por el orden. Son un sinnúmero de personas que de manera permanente nos han venido haciendo conocer cuáles son sus inquietudes con respecto a los abusos dentro del sistema financiero, pero sobre todo a la falta de cumplimiento de lo que está establecido en la ley humanitaria. Pero aquí hay un hecho que me llama mucho la atención. Si ustedes se fijan, señor presidente y colegas legisladores, este es un recibo que llegó a mis redes sociales, en el cual se establece el pago de una cuota. Banco del Pichincha, capital $68.73, interés $77.40, seguro $4.98, interés de gracia 11.24, interés de reestructuración $15, interés de mora $3.61, gestión de cobranza 19.04. Esta es la verdadera realidad que está viviendo nuestro pueblo ecuatoriano, señor presidente, colegas legisladores. De $200 aproximadamente del pago de una cuota, apenas $68 corresponden al capital. El resto son intereses que les están cobrando, interés de mora, interés de cobranza, gestión de cobranza, de reestructuración, es decir, hay una serie de intereses en los cuales le han sometido al pueblo ecuatoriano, porque hoy los que gobiernan, los que verdaderamente gobiernan, son la banca y los intereses que están detrás. Y lamentablemente no tenemos autoridades que puedan hacer cumplir las normas y sobre todo el llamado a las autoridades de las diferentes entidades de control para que revisen esto. Esto es lo que está pasando a diario en el pueblo ecuatoriano y lo que está motivando la alta indignación social con respecto a los abusos dentro del sistema financiero. Y pese, señor presidente, a que la ley establece que no se podía cobrar intereses de mora y tampoco los servicios de confianza, de cobranza, fíjense ustedes lo que establece este estado de cuenta, que es del mes de mayo del 2020, en el cual se establece un interés de $47 y un interés de mora, lo cual estaba prohibido de cobrar en esos momentos de $14.08. Y si es que vamos más abajo, tengo una nueva presentación, señor presidente, en el cual pone en evidencia también, por ejemplo, esta tarjeta de crédito, cuyo coste es de marzo del 2020, establece una nota de débito por servicios de cobranza de 7.64. Y así por el orden. Aquí tenemos otro caso de otra tarjeta de crédito, American Express Banco Guayaquil, que también son de los meses en los cuales estaba en vigencia esa disposición de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el cual también
se establece gestión de cobranzas, $8,88. Entonces, esta es la dura realidad que estamos viviendo. Y así por el orden, yo podría presentarles toda la tarde, señor presidente, una serie de elementos que podrían conllevar a que de manera permanente se ha venido incumpliendo lo que establece la ley. La ley humanitaria, mal llamada humanitaria, insisto, pero sobre todo la falta de actuación oportuna, proba inmediata de las autoridades de control que tienen que velar precisamente por estos abusos dentro del sistema financiero. Es por eso, señor presidente, que hoy más que nunca la Asamblea Nacional tiene una obligación con el país y tenemos que velar precisamente por los intereses de las grandes mayorías en el sentido de que se dé cumplimiento no solo a la disposición que está, a las disposiciones que están dadas dentro de la ley humanitaria, sino sobre todo para poder aplicar una serie de normativas y de proyectos e iniciativas de ley que hoy, insisto, duermen el sueño de los justos. Y duermen el sueño de los justos, señor presidente, porque no ha existido la voluntad del presidente de la Asamblea Nacional para poder dar trámite a una serie de iniciativas que ya tienen, insisto, el informe para primer debate para que sea tratado en esta Asamblea Nacional y que nos permita ponernos del lado de los ciudadanos, de los usuarios del sistema financiero y evitar este tipo de abusos que se siguen cometiendo a diario dentro del sistema financiero y también del sistema cooperativista a nivel nacional, señor presidente. Y quizás un elemento adicional tiene que ver con el manejo económico, porque esto no se resuelve solo con los periodos de gracia. Nosotros habíamos establecido, o la propuesta de la bancada de la Revolución Ciudadana, cuando se debatía la ley humanitaria, le planteaba precisamente a los asambleístas a nivel nacional que tengamos la posibilidad de mirar con amplitud el panorama económico, e inclusive nuestra propuesta salió en el sentido de que existe una gran moratoria dentro del sistema financiero y de la economía popular y solidaria con periodos de gracia que por lo menos transcurran todo el año 2020 y recién se inicien las gestiones de cobro a partir del popular y solidaria para poder nuevamente recuperar el ingreso que les permita producir y a su vez generar esa riqueza que se necesitaba en estos momentos tan duros y difíciles que está pasando todavía el Ecuador. Y no es menor el panorama económico que tenemos por delante. Desde el propio Fondo Monetario Internacional, el decrecimiento a nivel económico se proyecta en alrededor de IB. Estamos hablando de que lo peor dentro del ámbito económico todavía no ha pasado. Dentro del ámbito sanitario seguimos teniendo complicaciones, pero dentro del ámbito económico lo peor todavía no ha pasado. Y yo no veo, déjeme decirle, presidente y colegas legisladores, yo no veo la posibilidad, al menos con este gobierno, de que se pueda implementar una serie de políticas o un modelo anticíclico que nos permita nuevamente recuperar el ingreso. Le pido vaya concluyendo con la intervención, por favor. Concluyo, señor presidente. Y por lo tanto, el llamado precisamente en estos momentos es a poder hacer una revisión, sobre todo a las autoridades que están presentes en esta comparecencia, hacer una revisión de lo que está pasando. ¿Qué es lo que le están haciendo en este momento a los usuarios del sistema financiero? Ese tipo de abusos que yo lo acabé de demostrar documentadamente se repiten a diario. Mis redes sociales están llenas de manera permanente todos los días, todas las semanas, de una serie de denuncias de los ciudadanos en los cuales ponen en evidencia los abusos dentro del sistema financiero y por lo tanto es obligación de las autoridades de oportuna e inmediata en favor de los usuarios del sistema financiero. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, asambleísta Lloret. Se encuentra en este momento ya el señor Fabián Carrillo, presidente de Política de Regulación Monetaria y Financiera, de Economía y Finanzas, rogante, a quien le damos la palabra en este momento. Hemos escuchado entonces ahí al asambleísta Juan Lloret, el legislador por la provincia de La Suay, quien recapituló. Escucharemos la intervención del señor presidente de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, economista Fabián Carrillo, ministro de Economía y Finanzas.